Ahora sí, esta vez no me pierdo justamente lo que es el anuncio del evento. Lisa said that the Knights of Y Avonius would Paimon help se us empieza a get hablar. ingredients for Razor's wine, right? They should probably be ready by now. Posiblemente. Let's go check. Bueno, ya terminaste de hablar, chévere. Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta vida aquí en Vampiro con Lupical Canal? Y esta vez estamos otra vez en Genshin Impact. Y bueno, recordad ese episodio anterior. Hemos estado justamente por el viñero. Rosalía nos está ayudando. Diluc nos está ayudando. Todos nos están ayudando para poder encontrar el pasado triste de Razor y ayudarle en la crisis existencial que está teniendo el pobre conche su madre. La cosa es que ahora nos está mandando justamente el tercer día de lo que es la misión, entre comillas. Tercer día, digo entre comillas, porque esto me lo estoy haciendo, vamos, mucho tiempo después. Y nos dijo de que teníamos que dirigirnos al gremio de aventureros, dijo algo así. ¿Dónde me indica la wea? ¿Dónde me indica? A la sede de Caballeros Faponius, claro, claro, estaba en lo correcto, estaba en lo correcto. Por cierto, Monster se ha puesto recontra festivo por esas épocas, no sé si lo dije antes o lo habré cortado, porque pensé que la misión acababa y tenía que esperar 2 días y ahí empezaría la siguiente misión y toda la vaina. Pero como ven, está todo bien decorado, tiene sus globitos, tiene sus florcitas que ponen durante los bautismos, matrimonios, también los funerales también, no sé por experiencia, eso último, vaya chiste oscuro me acabo de hacer, pero no importa. La cosa es que nos dijimos nomás a lo que es hacer de los juegos Favonius y acabar con esto de una vez, lo más pronto posible. Paimon wonders how Razor's class has been going. Probablemente mal. No, L. Y justo aparece la decisión del personaje, pero ya la conocemos desde mucho tiempo. Creo que fue de las primeras unidades que me salió. Whoa, you scared Y hasta ahora Paimon. no tiro en su banner, porque si es que ese banner de Noel desaparece de justamente donde está el gachapón, me va a dar toque, porque sé que ahí deberían haber 4 banners. Y si ahí desaparece uno, vamos, me va a terminar estresando la wea. What's gotten the two of you so worked up? Sucrose and I agreed to present the wine ingredient to you together. But when she heard that Razor will be showing up, she insisted that she won't spend a moment longer here than she has to. Al menos está recibiendo más diálogo la pobre Noelle, que es una crítica bastante fuerte que tenía hacia ella antes. I'm not good at dealing with strangers. Anyway, as long as the ingredient gets into the right hands, that's all that matters. Oh, that won't do. We worked on this together, and we should present it together. I can't take credit for what you did. It's not about the credit. Wait, so does this mean the Knights of Avonius' ingredient is a product of bioalchemy? Obvio pues, o sea, al fin y al día estás haciendo weas químicas. De hecho, gastronomía es literalmente la ciencia de hacer weas químicas con la comida, con cosas comestibles. No sé si han dado cuenta. Por algo en las recetas de pasteles te dicen de que eches unos 8 huevos, 8 gramos de harina, qué sé yo. Y por algo lo dicen, por algo están medidas esas cosas. Porque si es que te pasas un poco, te pasas bastante, te sales de la tolerancia, vamos, se forma un caos en la cocina. Yes, it's a quadruple sweetness sunsetia. Una solsetia, ¿ya? Quadruple sweetness? But Ah, aren't como el helado regular ones tricolor. sweet enough as it is? Ese es mi helado favorito. Bueno, de hecho mi helado favorito es el lúcuma, pero es parte del tricolor, que es fresa, vainilla y lúcuma. Also, why a sunsetia? Okay, let me give you the full story. Ok, I love the scent of wine, and after reading up on the art of winemaking, I have grasped some of the key principles. In short, whatever ingredients you use, it's essential to include something sweet. fruta. In an attempt to select the most suitable ingredient, I gathered samples of all the sweet plants and fruits I could find in the Mondstadt area. Then, I tried them all in turn and took detailed notes. I also factored in the differences between the same ingredient grown in different locations. For instance, sweet flowers from Springvale are a little sweeter than those at Cape Oath. Wow, that sounds like a lot of work. Se llama trabajo de campo y los ingenieros tienen que hacer eso la mayoría de las veces. It was También no los científicos. problem at all. Just my duty as a maid of Favonius. The chance to source the Defender's will on behalf of the Knights of Favonius is a huge honor for me. Noelle, your eyes are sparkling. Yup. But Paimon thinks it could be because of Lisa's brainwashing. No sé qué decir al respecto porque Lisa me cae mal, pero Noelle me cae bien. Así que, ¡shut up, Paimon! Anyway, I was worried that my evaluation would be too subjective if only I were involved. Thankfully, I ran into Sucrose the other day on her way out of the lab. Oh no!
What is it, Sucrose? I just remembered why I left the lab that day. I was supposed to go and fetch some lab equipment we imported recently. Típico error de estudiante de la PUC. Oh. Uh-oh. That look on your face seems to say you forgot all about it and have been in the lab this whole time. Yeah, exactly. Oh, I'm so sorry. Don't worry about it. It's my fault, really. I'll go and see Marjorie about the equipment shortly. Carry on, Noelle. Oh, okay. Anyway, Sucrose is a true professional when it comes to this kind of research. I showed her my list, and she made some extremely valuable suggestions. ¿Como cuáles? Please, you don't need to go out of your way to compliment me. Noelle filled me in on the background of the whole situation. I was moved to see how seriously she took this task, even though she'd never even met Razor before. However, none of the potential ingredients she had identified were perfect candidates. Y por eso In crearon la my Solsetia, que almacenase todos los ingredientes que sí eran buenos candidatos, ¿no? What we needed was a fruit Claro. high in sugar and easily fermentable. After a final look at Noelle's list, I picked the Sensetia sample from near Cider Lake as a basis, with a view to improving it. Using bioalchemical techniques, we were able to amplify the sweetness, then conduct a few tests to compare the results against the benchmarks. Watching Sucrose work on an experiment when she's in the zone blew me away. Such focus and determination. No es por quitarle el crédito a Sacarosa, pero eso lo hacen literal hoy en día muchas compañías, muchos agricultores que trabajan en conjunto con los ingenieros bioquímicos, tengo entendido, que ellos saben muchas de esas cosas, de cómo hacer cruce de plantas, hacer que la planta crezca más rápido, ya saben esas cosas. Más que nada el ingeniero ambiental y el ingeniero bioquímico están más enfocados en esos asuntos. Incluso hasta crearon una raza de cuy que es mucho más grande y crece más rápido y tiene más carne y toda la vaina. Son cosas que ya de por sí hacen en la vida real, así que tampoco es que se crean de que esto es algo recontra fantasioso y toda la vaina. No, weón, incluso puedes estar comiendo una manzana que esté modificada genéticamente de manera natural, por así decirlo. Tampoco es que se asusten por eso. La comida son tiempos distintos, ¿ok? No creo que los ingenieros ambientales no piensen en la salud de los demás al momento de hacer sus experimentos raros y toda la vaina. I already said don't compliment me. Anyway, the result of our research is the Epsilon series Tetrasweet Sensetia, variation 63. And it's finally ready. The sweetness has been verified through rigorous testing, and the size and color are both optimal too. Noel shortened the name to Quadruple Sweetness Sensetia. Un nombre más comercial, porque si pones eso de Epsilon variedad 64, la gente se asusta. Unfortunately, it can't be produced on a very large scale under the current conditions. But as long as we have enough for Razor. Es más que suficiente. Traveler, there's something else I'd like to share with you. Growing up, I was lucky. I was never the best at dealing with other people, but my parents never placed any expectations on me. They never said to me, you need to be more sociable, or anything like that. They A mí just me said I decían should que do tenga what que I ser más enjoy. sociable a cada rato. Porque, weón, en la primaria era literal el tipo que estaba sentado al fondo del salón y no hablaba absolutamente nada. Y, weón, tampoco, la verdad es que ni siquiera entiendo cómo carajos tenía notones. O sea, sacaba 20 a cada rato y me sentaba al fondo. Creo que eso explica un poco cómo soy yo hoy en día. Que a pesar de que estoy estudiando y me estoy dedicando a mis estudios, también tengo este canal de YouTube. Soy muy de ir en contra de la corriente. A mi manera, obviamente. So, I'm well aware that I'm one of the lucky ones. I haven't lived Razor's life, and I can't pretend to imagine what it must have been like. So, I don't know how much it will mean coming from me, but I truly hope he can find happiness and spend his life doing what he loves. Lo mismo digo. Oh, Sucrose. ¿Qué fue? ¿Se ha molestado alguien? Sorry, I Ah, am está late again. Razor, ya me estaba preocupando, weón. Teacher forgot about the time. Kept Y recién me acabo de dar talking cuenta que su and prosa se ha ido talking. de donde estaba la cámara, weón. That's alright, we were just chatting. Whoa, deja vu. Paimon said the exact same thing 2 days ago. Wait a sec.
Where did Sucrose go? Wow, she disappeared the moment he opened the door. Hello, I'm Noelle, maid of the Knights of Favonius. Hi. Here's our ingredient for you. Oh, but I can't take full credit for it. I had help from an alchemist, but right now, she... Está ocupada con Albero en la huaca de la Universidad Mayor de San Marcos. Están haciendo una investigación de campo acerca de las culturas antiguas y toda la vaina. Y sí, por eso está ocupada con el trabajo. Es lo mismo. Mi excusa es mejor. Right, yes. It's a shame she couldn't be here to present it to you in person. Smells like potion, nectar, and anemo crystal fly, right? Wow! Nothing gets past your nose, does it? This sunsetia is sweeter than ones I have smelled before. Clee said alchemy is amazing. It can make things better. Yup. That's right. El poder de la I química hope that this y la sweet ingeniería fruit will también. help you brew the sweetest wine. Haz lo que realmente te guste. Thank you all. When she has time, I want to thank her also. Eso será un poquito complicado. La pobre le da miedo a la gente. Leave that to me. I'll figure out a way to persuade her to not Estar work so ocupada hard con all the el time albero. so that I can introduce you to each other. Okay, I will wait. Alright, now that we have all the ingredients, we can finally start making the wine. For that, we'll need a barrel, which, if Paimon remembers correctly, is waiting for us at the Angel Share stand. Vámonos allí. We're gonna head off now. Good luck with everything. See you next time. Vale. Hay que irnos ahorita a donde está la competencia de Diluc, entonces. Ve al lugar del festival de venida para hacer el vino. Ah, no, tengo que ir justamente al festival ese. Vale. Pensé que tenía que irme al otro local de vino y toda la vaina. Tampoco es que piensa traicionar a mi compa Diluc de esa manera. Ya saben, cuando tú vas al mercado y vas a un comprador diferente y tu comprador de toda la vida te dice: ¿por qué me has fallado? Ahora estás yendo con la competencia. Ahora te conoce como el traidor. Cosas así, weón. Cosas que suceden en el mercado. Por favor, Klee, agarra una de tus bombas y que explote ahorita. Night, Razor, over here! Look who it is! Wow, it's Diona! Paimon was sure we'd run into you at the Cat's Tail stand sometime, but so far, we haven't seen you all festival. Ooh, traitors. Tu vieja. I'm so mad! Ya, Klee, mátala. A ver, Diona, la cantidad de la caverna de cola de gato. Sí, esta unidad me ha salido hace tiempo. Pensé que usarla como reemplazo de Ganyu, porque en serio, la Oceanira me era bastante difícil de derrotar. Y, weón, es recontra débil la weona. Es muy débil. No he visto una unidad tan débil en este juego desde Diona. Así que eso es todo lo que tienen que saber de lo que pienso del personaje. No me cae bien y encima es débil. Así que esos son 2 puntos menos para mí. Razor is Daddy's friend, and he was a good influence, right up until you got him interested in wine. Está loca. No le hagas caso. Está en su mundo. Razor, you better promise me that you won't turn into one of those old booze hounds that drinks themselves silly, slumps over the bar, and bursts into tears. Es un perrete. Los perretes no beben vino. I don't understand. Yo tampoco, pero sigue la corriente. Sounds like there's been some crossed wires here. Ah, Clee, what exactly did you say to Diona? I told her that Razor's looking for his mommy with the honorary knight's help, and you both seemed really sad and said you needed some wine, so maybe Diona could help. But before I finished, Diona said, Clee, say no more. I'm getting involved in this if it's the last thing I do. And then we came here. ya dije que Diona no me cae bien como personaje, ¿verdad? No quiero estar repitiendo lo mismo 2 veces. Okay, Hyman doesn't even know where to start. Diona, it sounds like Clee left out a few important details in the story. Let us set the record straight. Expliquemos en la situación a Diona de la manera So correcta. you're saying Razor wants to make the same wine that his mother and father once made? So he can learn more about them? You better not be making this up to try to pull the wool over my eyes. No estamos haciendo eso.
Simplemente estamos siguiendo lo que el guión tiene que decir. Ahora, ¿nos vas a ayudar o vas a hacer 50 líneas de texto más? Porque ya a mí me estás llegando al pincho. Sorry, Diona. It was all Klee's fault for No, not Clee, no es tu explaining culpa, it no es tu culpa. Es culpa de los guionistas por hacer a Diona un personaje totalmente insoportable para mí. So, are you still mad? Or can you help Razor make the wine? I caught a bunch of fish for us to eat. And you can pet Dodoko too if you... I wasn't that angry. We were just trying to help. I understand. I just don't want Razor being led astray, that's all. That's why I may have raised my voice a little bit just now. Va a hacer sus 50 Since líneas none de of you texto, plan on ¿verdad? drinking it, then Ahorita I vamos suppose 3. I can help you just this once despite my reservations. Bueno, parece que solamente van a hacer But 3 I líneas. need you to know that I'm a mixer, not a brewer. So I'm used 6. to working with the 6 finished líneas de product. texto. If you really want me to start with a bunch of raw ingredients, that's fine. But I can't make any promises about how... Yay! Diona is the best! No, no lo es. Con tu ayuda seguro que funcionará la wea. Al fin y al cabo tú sabes de Bunch of vinos más que nosotros. flatterers. Now watch this. All done! That was quick! Now we just need to find a place to store it. We wait for a windier day. Does that mean we need to put it somewhere exposed to the wind? O por lo menos en un lugar con mucho frío. Porque mientras más alto estés, más frío hace. Maybe windrise? Very windy. Sería bastante gracioso que la gente que es Team Calor, la mayoría sean chaneques. ¿Saben, no? Porque ellos están a una altura más pequeña y por eso es que están acostumbrados a temperaturas más bajas. En cambio, la gente que es alta está acostumbrada a temperaturas más altas, aunque claro, depende también de dónde vivan. Si es que han pasado toda su vida en el segundo piso, en el primer piso, en un departamento de 80 pisos, qué sé yo. Yep, if you say the word windy, that's the first place on every Mondstatter's mind. Cool! I want to come too. I have to keep an eye on my foolish father, so I won't be joining you. Tu padre es más inteligente que tú. Clee, come and play again some other time. Ellos saben de cacería. I will, I Eso es promise. suficiente inteligencia para ser superior a ti. Ay, vaya en comunidad. Ve a levantamiento. Por cierto, mucha gente estaba diciendo, mano, ese lugar se llama levantamiento. Pero mucha gente decía, no, es levantamiento. Pero en realidad es viento la wea. Cosa que debimos haber quedado como unos estúpidos todo este tiempo. Es como el meme de Homero Simpson. Vale, llegamos justamente acá y tenemos que trepar el árbol. Acá está Venti. Qué oportuno. What a curious coincidence meeting you here. Hundefard, what are you doing here? Well, I awoke to the most magnificent aroma in the air. After following the sweet scent of fresh fruit to its source, this is where I ended up. Yeah, the fruit are super fresh and super duper sweet. I can smell it as well. Hay otra razón, ¿verdad? Yes. Oh, I remembered something important. Something that you have to do before sealing the barrel and burying it in the ground. ¿Por qué tendría que enterrarlo en el...? Ah, claro, es como una pachamanca. Aunque, bueno, las pachamancas hoy en día no se hacen en la tierra. Simplemente agarras una olla y ya está. Pero igual, mismo concepto. What? We missed something? Razor, do you still remember the scent of that half bottle of Thousand Wind wine? I believe there was a hint of bitterness in there. Yes, there was. And with very good reason, too. The source? This. Dandelion seeds? Ya sabía, esa era la materia prima. You're familiar with dandelion wine, right? Well, the people of Mondstadt believe that the wind can bring back the soul, and also preserve memories. Dandelion seeds are like living gemstones, formed from the first wisps of wind in the year. People add them to the mix at the last second as a way of capturing the wind in the very moment that the barrel is sealed. The memory of that moment is then stored in the wine for all time. Como una cápsula del tiempo. So, Thousand Wind wine is the original dandelion wine. Wow. That's so Eso que estaba diciendo desde un cool. inicio. So now our story will be made into wine too.
As for why it always has a different scent, well, that's because people have the freedom to include whatever ingredients they want. Pero el diente de león siempre era la materia prima. Es que... Aplausos para mí mismo. Esto ya me lo sabía así. Bueno, yo lo he deducido sin necesidad de ver la wiki o entrar a Twitter. Tampoco es que he estado publicando mucho de esto. Más están concentrados con Scarra y demás. What is it, Razor? What you thinking about? In Mother and Father's wine, I can smell dandelion seeds, but I don't know what else. In my wine, there is a lot of friendship. I still don't understand my mother and father, but I still have you, and everyone has done so much for me. Farka, Teacher, Clee, Bennett, Uncle Brown Cat, Cold Lady, Grown Up with Fake Smile, Gray Tough Girl, Person that Smells like Animo Crystal Fly, Uncle Brown Cat's Daughter, Green Bard, Paimon, and Traveler. Vaya apodos que se ha creado este weón. I remember everyone. Making wine is hard work. Making this wine needed everyone, working together. Hard work with friends, not so hard after all. Excepto cuando se trata de un trabajo de la universidad. Allí sí es totalmente un infierno. I'm so Porque ahí te tienen happy. que poner de nota. Aquí no te van a poner nota al final de que ya termines de hacer el vino. No es que lo van a catar o algo parecido, pero igual. Nos da gusto poder ayudar. Thank you. Y justo amanece. Qué bueno. Friends are also Lupical. Whether I'm human or I'm wolf, it doesn't matter. From now on, all of us are together. When I grow up, we will come back here, and we will open this wine together. Pucha, se imaginen cuando este juego acabe y una de las escenas justamente sea... Porque esa es mi teoría. Cuando este juego acabe, yo creo que va a haber un montón de cinemáticas que muestren la vida de los demás personajes sin el viajero. Y que una de esas escenas justo sea... Habrá una escena que me va a molestar, por cierto. Pero una de esas escenas, fijo, tiene que ser Razor ya crecido, desenterrando ese vino. Sería de contra chivio. Y claro, después de todas esas cinemáticas, para acabar con mi teoría y volver justamente al gameplay, tiene que suceder de que nos muestren justamente el lugar en donde inició toda la aventura, ese laguito, y justamente el viajero abriendo los ojos, y todo se vuelve negro diciendo fin. Ese es mi pitch para el final de esta wea. What a magnificent monologue. Even as a bard, I don't feel like there's anything else to add. All that remains now is to bury the barrel and wait for the fruit to ferment. Todos se entierran juntos el barril. We're finally done! Paimon feels like a celebration is in order. Yo invito. If Paimon remembers correctly, tomorrow should be Wind-coming day, right? Wow! The animal god is coming home! That reminds me. I haven't memorized the song for the toasting ceremony yet. I'd better get back. Friends, I shall see you all tomorrow. Get a good night's sleep tonight. Wait for the whisper of the gentle breeze to rouse you tomorrow morning. Then come and enjoy a performance by the greatest bard to ever grace the streets of Mondstadt. Vaya presumido, pero con justa razón. Ahora solamente queda esperar hasta el día siguiente y acabar justamente con el evento. De seguro se mostrará una cinemática recontra chida, recontra hermosa, y ahí acabará todo lo que es el tema del aniversario y poder publicar todo este video, porque me está gustando bastante cómo es el mensaje que quieren dar. Entiendo a la gente que usualmente suele quejarse bastante cuando se trata de justamente alguna de estas misiones especiales que tienen este juego. Yo lo entiendo perfectamente, porque al fin y al cabo yo me veo WWE y AEW, que son productos totalmente diferentes. Uno se enfoca más en lo fantasioso, en lo loco, en cambio AEW se enfrenta en algo mucho más legítimo, entre comillas. Son maneras distintas de contar una historia, y no por eso una es superior a la otra. Cada uno tiene su manera de hacerlo. Si es que tiene más batallas, si es que tiene más texto o que deje un mensaje. A mí me gusta más cuando se mezclan ambas cosas, pero cuando es solamente una manera de contar, también tengo que apreciarla de todas maneras. No todo en la vida van a ser peleas, sino todo en la vida va a ser texto. A veces hay un equilibrio, a veces no.
Y nada más que decir, creo que ya dejé bien en claro lo que yo pienso de esta clase de misiones. Porque un recordatorio de estos mensajes no lo sueles tener tan a menudo. Solamente lo tienes cuando tienes unos 5 años, cuando te lo cuenta tu madre o tu padre. Y allí se acaba. No ves necesidad de reforzarlos, cosa que al final del día es necesario. Vale. Asistamos a la ceremonia del brindis y está lloviznando. Chale. Vale, se me acaban de activar algo y dice enemigos derrotados. Al coger hologramos sublimes se genera un ciclón que atrae a los enemigos. Ah, huevón, es uno de esos eventos. Es de los eventos en donde está el Venet. Vale, chévere. Entonces podemos probar a estos pendejos en puro agua, que es justamente el elemento que menos les favorece. Pero no importa, creo que podemos hacerla. Cuidado, me están partiendo la madre este huevón de aquí. Cosa que no lo voy a permitir. ¡Oh, weón! En el medio, weón. En el medio está congelado. Qué raro cuando eso pasa. A ver. Otra vez con este wey. Aquí ya había agarrado todos los anégramos, por lo que me he dado cuenta. A ver, acabamos con este wey de aquí. Otra vez que estos reciba daño de agua. Vale, quedan estos acá. Hay otro de estos. Y tiene este escudo. Odio cuando tiene escudo. Ya estoy ya muy mal de vida. Cambio de nuevo. Oh. Ah, que había uno aquí. No me he dado cuenta. A ver, tú te me vas acá. Te derrotamos así. Y falta solamente este de aquí, que es justamente el que es difícil de derrotar, porque al fin y al cabo estamos en plena lluvia, por lo que quiere decir que el toma no va a servir de mucho, a menos claro que hagamos esto. No va a servir de nada. Es que pelear en plena lluvia no es tan recomendable. A ver, uno y con eso muere. Chévere. Y estoy justamente mal de vida al parecer. Pero creo que no hay ningún problema ahorita. Por un momento pensé que eso me mataría. Y no voy a continuar. Más bien voy a curarme un ratito. Que necesito weón, recursos para curar a este punto. Que vamos, esto. Con lo de los encargos y con lo de la wea esa de mandar expedición. Tengo recursos, vamos, para aburrir. Esto ninguno es jabalí. Todo eso o encargo o es tipo esto, ardilla. Pero de ahí nada que ver con que son de jabalíes. Por favor que acabe la lluvia. Gracias, no vamos a estar brindando con el agua cayendo encima de nosotros y sin una especie de capucha. Ahora sí, asistamos nomás y que acabe toda la misión. Wow, so many people have shown up to welcome the Animal Archon. Why is everyone crowded around the Angel Share stand? Tradition holds that the finest wine of the Vinelesa Fest only goes on sale after the Animo Archon has tasted it at the toasting ceremony. Everyone's waiting in line for the big moment. Todos creen que va a ser ese local. Ugh. So welcoming the Animal Archon back is just a means to an end for them, huh? What about you, Lisa? Are you here for Razor? Yes, I was feeling a little concerned about him, but I just spoke with him, and he tells me that the winemaking went very smoothly. Such a relief. A glass of the festival's finest will go down smoothly now, too. Wow, you too, huh? Razor and the others are over there. You should go say hi. Bueno, vamos nomás que ahorita vino no tengo muchas ganas. Hey, there you Más que nada porque tuve dolor de estómago hace unos días. No coman ceviche de carretilla, en especial si es mixto y te lo sirven con una cuchara de plástico. Whoa, what's with all these bottles? Selling your own homebrew now? These are for Razor, from us. Ah, Mommy said that everyone's welcoming the animal god today, and we need to give him some wine. If the animal god likes the wine, he'll turn into the wind and bless everyone. We want the animal god to be happy, so he helps Razor. Oh, honorary knight! Look what Albedo let me borrow. This bottle is from my dad. Luckily, I managed not to break it on the way here. It's just for show, though. I have to give it back to them afterwards. se te va a caer en el camino. Mommy said that the animal god can drink a lot of wine. She said
If he wanted to, he could drink the whole of Cider Lake in one big gulp. Hasta ahora sigo pensando de que la wea del arconte a Nemo es más que nada un homenaje hacia Dionisio, ahora que lo pienso. So, Que es el dios griego del do you vino. think we'd have enough between these and the wine raiser's parents left behind? Ah, Tal vez. Green Bard. Everyone, I am greatly honored to be able to be here today. I have been invited by acting La que Rosy no Grandmaster tiene Jean respeto of the con Knights Venti. of Favonius to Ella perform a ella piece for sabe everyone. que quién es este Thousand Wind One. pendejo en realidad. Y por eso no le da el respeto que, entre comillas, se merece. It is some of the finest verse I know. I dedicate it to the wind and to everyone here with us today. La voy a callar de todas maneras si es que se activa una cinemática. No se preocupen. Fill up the barrels and store them away. Then wait for a windier day. Wax the bottles, seal them tight. For the south wind that soothes, for the north wind that bites. How does this fine wine taste to the tongue? As Mondstadt to the ear, like a sweet dream of freedom. And what are the fruits that went into the brew? An explorer's courage, a love tender and true. A defender's will, strong as yesteryear. Joining the thousand winds in a song of good cheer. Turning sour into sweet, bitter notes fade away as we wait for a windier day. Pray tell, what treasure does this barrel hold? 'Tis wheat's greatest triumph, the true liquid gold. As it flows from the keg, what sound drifts by? Wind chimes in the boundless immemorial sky. We raise up our glasses and voices in song as we wait for the wind to sing along. Where do we turn once the thousand winds take flight? To the tales of the lyre, to the sweet dream of tonight. Dear friends, let us now open the wines. Joder, eso fue arte. To the Animal Archon. No tengo una botella de vino, así que estos lentes harán lo suyo. Por el arconte a Nemo. Sí, weón. Qué mal que me haya dado dolor de estómago en una situación tan mala. Wind. Nope. Don't feel sad, Klee. But why didn't he come? If the animal god didn't come home, is it because he doesn't like the wine we brought for him? No lo creo. Of course not. You know, Klee, the wind isn't the only form that the animal archon can turn into. He can turn into anything. So today, he must have come back looking like something else. Huh? Really? Maybe he turned into a Jumpy Dumpty. Yes. Sure, Jumpy Dumpty it is. Hope you're listening, animal archon. Razor, did the animal archon bring you a blessing? Yes. I talked a lot with you all, and I learned a lot. Igualmente. Now, I am not afraid. Yo aún sigo teniendo miedo, pero es parte de la vida. I think that is a blessing. Sí. Bendición y maldición al mismo tiempo. Pero mejor tomarlo como una bendición. Don't forget to save me a glass of your wine once it's finished fermenting. ¿Dejarán algo para mí? Yes. We share together, and we remember together. Yay! But now I'm getting thirsty. We've all done a lot of talking. Let's go get something to drink, shall we? I heard that the Angels Share is selling a new drink called Fruits of the Festival. Everyone's saying it's delicious. I want some! I want some! Tú no, porque esa wea de seguro tiene alcohol. Y los menores de edad no pueden tomar alcohol. Okay, everyone, let's go. Cinemática. Klee, listen. Viento. The wind! The animal god is coming! Right!
Take this, crush it, and place it on the fracture. Listen, Missy. Promise me you'll live on. Estoy haciendo lo posible. This is where you must stay. You are our only hope. Forgive me, Kaya. Lo entiende. Lo entiende. Good, very good. That's my boy. I will always be proud of you. After all the time we spent on it, the wine still isn't ready. May as well leave it for our son. Razor. What do you think of that name? Oh, an adventurer's name. Yes, I like it. Razor? Razor! Come on! Como alguien que ha perdido a su padre hace mucho tiempo, esa cinemática me llegó al corazón. Bueno, esto... ahí acaba todo lo que es el tema del aniversario. La verdad es que... todo bien chido todo, bien chido. La verdad es que pensaba de que cierto personaje iba a aparecer acá y me iba a detestar todo lo que es el evento, pero no por un personaje voy a borrar todo y todo el esfuerzo de que han hecho los guionistas. Habrá un evento en el futuro, sí, que no me lo voy a hacer para nada, pero mejor aprovechar. Por así decirlo, es la compensación. No solamente del evento que no me he hecho del aniversario del año pasado, bueno, que sí me lo hice, pero ahora es los media. Buena suerte a la gente que se dedica a eso, encontrar los archivos de eso, de lo que es el los media, de yo grabando lo que es el tema del aniversario del año 1. Y también compensación de la misión que no voy a hacer en el futuro. Pero ya que, nada más que decir. Si os ha gustado el video, pueden darle like, compartirlo con un amigo que es fanático de Genshin Impact. Y bueno, toda la gente se está yendo aquí porque ya se está haciendo de noche, vaya por Dios. Algo más que decirles, sí, de que ya disfruten la vida, ¿ok? Disfruten la vida con los seres que ustedes tienen, ya sean padres, madres, abuelos, abuelas, amigos, amigas, flaco, flaca, perro, gato. Disfrútenlo. Esa gente, que no crean, van a tener buenos recuerdos con ellos. Y es algo que nunca se va a olvidar. Hasta aquí, Vampire. Nos vemos en el siguiente video.